Bueno, a ver, metámonos de lleno en esto. Sí, Tenemos sobre la mesa uno de los casos, yo diría que fundacionales, y quizá de los más polémicos de toda la historia del psicoanálisis. totalmente. Pensemos un momento en el escenario. La Viena de 1900. Hay una joven de 18 años descrita como brillante, muy rebelde, y de repente su cuerpo, pues, se convierte en un campo de batalla. Ajá. Empieza con ataques de tos que no se pueden controlar, pierde la voz por semanas, le falta el aire, incluso se desmaya. Síntomas muy aparatosos. Mucho. Y su padre, un industrial rico y muy preocupado, la lleva a la consulta de un médico que, bueno, estaba empezando a hacer bastante ruido con una teoría radicalmente nueva. Un tal Sigmund Freud. Y lo que Freud termina documentando es mucho más que un historial clínico. Es que es un verdadero drama psicológico. Casi una novela. Casi. Una novela de intriga familiar, llena de secretos, pactos de silencio, deseos ocultos. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es justo ese: sumergirnos en este caso, el famoso caso Dora. No solo para entender qué le pasaba a ella, no. No solo eso, sino para ver casi en tiempo real cómo Freud estaba forjando los pilares de su teoría, con sus aciertos, que fueron geniales, y también con sus errores, que son fascinantes. Para entender la complejidad, creo que primero hay que poner a los actores en el escenario. Fundamental. Primero, obviamente Dora, la paciente, que en realidad se llamaba Ida Bauer. Cierto. Luego su padre, un hombre de negocios muy influyente a quien Freud, de hecho, ya había tratado antes con éxito. Sí, por sífilis, lo que creó un lazo de gratitud muy fuerte entre ellos. Exacto. Y por último está la madre de Dora, a quien Freud, bueno, la despacha en sus escritos con una frase terrible. Lapidaria. La describe como una mujer con psicosis de ama de casa. Una frase que hoy no suena. Espantosa, claro. Pero nos da una idea de cómo se veía la infelicidad de las mujeres en esa época. Para Freud, era una figura obsesionada con la limpieza, pero emocionalmente muy distante de su hija. Pero el círculo se cierra con otra familia, los qué. Aquí es donde se enreda todo. El señor y la señora K son amigos íntimos, inseparables de la familia de Dora. Y la trama es casi novelesca. El padre de Dora tiene una aventura con la señora K. Y a su vez, el señor K muestra un interés muy obvio por la joven Dora. Es un pacto de silencio. Un cuadrilátero de afectos y secretos donde todos saben, pero nadie habla. Y Dora, que es la más joven, queda atrapada justo en medio de todo eso. Exacto, como el fusible de un sistema a punto de estallar. Y es en ese caldo de cultivo donde Dora empieza a desarrollar sus síntomas. Su cuerpo se convierte, y esta es una idea clave, en el escenario de los conflictos psíquicos. O sea, su tos, su afonía, son mensajes. Son mensajes cifrados. Pero todo explota. La situación se vuelve insostenible por dos incidentes muy específicos. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, se convierte en un verdadero thriller psicológico. La primera escena ocurre cuando Dora tiene solo 14 años. Muy joven. Están de vacaciones. Ella está sola en una tienda del señor K. Y él la acorrala contra un mueble y la besa a la fuerza. La reacción de Dora, según le cuenta Freud, no es de miedo ni de confusión. Es de un asco violento y abrumador. Un asco que Freud, como vamos a ver, va a interpretar de una manera muy particular. Y la segunda escena, que es la que ya lo detona todo, ocurre 4 años después, a los 18. La famosa escena del lago. Exacto. En un paseo, el señor K se le declara y le dice una frase que va a ser crucial. ¿Sabe? Mi mujer no es nada para mí. Y la reacción de Dora es... Inmediata. y violenta. Le da una bofetada y huye. Y a partir de ese momento, todo se desmorona. Todo. Tiene una discusión tremenda con su padre, le cuenta lo que pasó, le exige que rompa la relación con los K. Y el padre no le cree. O elige no creerle. Se pone del lado de su amigo, del señor K, y Dora se derrumba. Sufre un desmayo con amnesia, su carácter se vuelve más irritable y finalmente el padre encuentra una carta de despedida. Esa es la señal de alarma. Esa es la luz roja que lo lleva, desesperado, a buscar a Freud. A ver, al escuchar todo esto, con la carta, el acoso, la dinámica familiar, hoy uno pensaría en estrés postraumático o en una depresión muy fuerte. Pero Freud lo diagnostica como
Neurosis histérica. ¿Por qué esa etiqueta? Esa es una pregunta clave. Para la medicina de la época, histeria era una especie de cajón desastre, ¿no? Sí, para todo lo que no entendían en las mujeres. Exacto. Pero para el psicoanálisis naciente de Freud, era algo mucho más sofisticado. Él sostenía que en la histeria, el cuerpo se convierte en el depositario del síntoma. Una idea revolucionaria. El cuerpo habla. El cuerpo habla lo que la conciencia calla. La tos de Dora no es una tos cualquiera, dice algo. Su afonía no es laringitis, es la imposibilidad de decir algo. Entiendo. Por eso él no ve la carta como un intento de suicidio real. La ve como un llamado al otro. Un grito de auxilio de alguien que siente que nadie, absolutamente nadie, está escuchando su verdad. Vale. Entonces, con este diagnóstico, Freud empieza el tratamiento. Duró muy poco, ¿no? Apenas 11 semanas. Muy poco. Y llega rapidísimo a una conclusión que va a guiar todo su análisis. Sí, su gran hipótesis, la que defiende con uñas y dientes, es que todos los síntomas de Dora se deben a una sola cosa reprimida, que ella, en realidad, está enamorada del señor K. O sea, que el asco que sintió en el beso, para Freud, no era genuino, era una formación reactiva, una defensa para ocultar el sentimiento contrario, su propia excitación sexual. Y todo el análisis se convierte en su intento de que Dora acepte esa verdad, pero ella lo niega, una y otra vez. Constantemente. Y aquí es donde la historia marca este caso como uno de los grandes fracasos de Freud. Él mismo lo admite después. ¿Qué fue lo que salió tan mal? Aquí entramos al corazón del asunto. Freud se topó con dos obstáculos gigantescos, que en ese momento él apenas empezaba a entender. El primero es lo que hoy llamamos transferencia. Claro, que es más que solo la relación que se tiene con el analista, ¿verdad? Es algo más profundo. Mucho más. La transferencia es esa proyección inconsciente de sentimientos y conflictos pasados en la figura del analista. Y en el caso de Dora, la transferencia fue un desastre desde el día 1. ¿Porque Freud era amigo de su padre? Exacto. Dora no lo veía como un aliado neutral. Para ella, él era un agente de su padre, alguien contratado para arreglarla, para convencerla de que aceptara la situación y no molestara más. O sea que, sin querer, Freud se había puesto en el lugar del enemigo. Totalmente. Y eso nos lleva al segundo obstáculo, que es la otra cara de la moneda, la contratransferencia. Que son los puntos ciegos del propio analista. Exacto. Sus prejuicios, sus pasiones. Y el punto ciego de Freud aquí fue enorme. Estaba tan convencido de su teoría sobre el amor por el señor K que fue incapaz de escuchar lo que Dora intentaba decirle. Su prejuicio era que la salida normal para ella era aceptar una relación heterosexual. Claro, él era un hombre de su tiempo. La idea de que el deseo de Dora pudiera ser más complejo o que no estuviera centrado en un hombre era casi impensable para él. Es increíble. O sea que Freud, el padre del psicoanálisis, se perdió en su propio laberinto. Sí, se podría decir así. Estaba tan seguro de tener el mapa correcto que no se dio cuenta de que estaba en el territorio equivocado. Y si él se enfocó en la pieza incorrecta, en el señor K, me pregunto, ¿qué es lo que no vio? ¿Cuál era la clave que Dora le estaba poniendo enfrente? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no la dio Freud. La dio un psicoanalista francés, Jacques Lacan, muchísimas décadas después. ¿Lacan? Lacan revisó el caso y propuso una relectura que, bueno, lo cambió todo. Su argumento es simple pero demoledor. Freud se obsesionó con el hombre equivocado. Un momento. La figura central, el verdadero eje del conflicto de Dora, no era el señor K. ¿Quién era entonces? Era la señora K. Eso es, un giro de 180 grados, la amante de su padre. ¿Pero cómo? ¿Significa que todo el sufrimiento de Dora, la tos, la afonía, no tenían que ver con el señor K? O, para ser más precisos, el trauma con el señor K fue solo el gatillo. El evento que hizo insoportable una pregunta que ya estaba ahí. ¿Y cuál era esa pregunta? Según Lacan, la verdadera pregunta inconsciente que atormentaba a Dora no era «¿amo al señor K?». Era algo mucho más profundo, más existencial. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué tiene una mujer para ser deseable? Entiendo. La señora K no era una rival. Era un espejo, un modelo. Exacto. Era la mujer que había cautivado a su padre, la que él deseaba.
Entonces, ella debía tener la respuesta a ese enigma de la feminidad que Dora intentaba descifrar. Justo esa es la clave. La señora K era para Dora la encarnación de la feminidad poderosa y enigmática. Dora estaba fascinada con ella, la cuidaba, le contaba sus secretos. A través de ella, intentaba entender el deseo de su padre y, por extensión, el deseo en general. ¿Y el señor K? En ese esquema, el señor K solo era interesante en la medida en que era el puente hacia la señora K, el hombre que le daba acceso a esa figura de fascinación. Esto redefine por completo la famosa escena del lago. Por completo. Pensemos de nuevo en la escena con esta óptica. Cuando el señor K se acerca y le dice, ¿sabe? Mi mujer no es nada para mí. No le está declarando su amor. No solo eso, sin saberlo está cometiendo el peor error posible. Le está diciendo que esa mujer que para Dora es el centro de su universo, el objeto de su pregunta, para él no es nada. La está devaluando. Claro, está rompiendo el espejo. Justo eso. En ese instante la señora K deja de ser ese ideal y el señor K pierde toda su utilidad. La bofetada de Dora no es solo el rechazo a un amante. Es rabia. Es un acto de rabia que significa, acabas de destruir la única pieza con la que yo intentaba entenderme a mí misma. Freud, al no poder ver esta fascinación de Dora por otra mujer, no pudo ayudarla, y por eso el análisis fracasó. Entonces, ¿qué nos deja toda esta historia? Mirándolo ahora, el caso Dora es como una ventana privilegiada al laboratorio donde se inventaba el psicoanálisis, ¿no? Sí, sin duda. Nos muestra esa intuición genial de que los síntomas del cuerpo pueden ser un lenguaje del inconsciente. También nos enseña, de forma casi brutal, la importancia de la transferencia y la contratransferencia, de esa danza emocional tan compleja entre paciente y analista. Nos recuerda que el analista nunca es neutral. Entra en el juego con sus propios prejuicios. Con sus propias pasiones. Y sobre todo, nos demuestra que los errores de un pionero, sus puntos ciegos, a veces nos pueden enseñar mucho más que sus aciertos. Es una lección de humildad, incluso para un gigante como Freud. Una teoría, por brillante que sea, puede volverse una cárcel si te impide escuchar la verdad de la persona que tienes delante. Y aquí queda una idea final para darle vueltas. Aunque el caso tiene más de un siglo y diagnósticos como histeria ya no se usan igual, la pregunta de Dora sigue increíblemente vigente. No se trata de un conflicto de la Bienal y 1901. Se trata de la pregunta por la identidad, por el deseo y por cómo nos construimos a nosotros mismos en medio de esa red de secretos y expectativas de la gente que nos rodea. Sobre todo en la adolescencia. Especialmente. Es una pregunta que de una forma u otra todos, hombres y mujeres, nos seguimos haciendo.